¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, porque miren, el día de hoy tenemos algo poderoso. Hoy tenía planeado subir otro video, chicos, pero debido a que tuve un día ocupado y principalmente, chicos, porque han llegado los cambios de balances el día de hoy, chicos. Se supone que deberían de haber llegado para el día de mañana, pero si se van al post dice balance update, o sea que han incorporado ya el cambio de balance, chicos. Ya tenemos los bufeos y ya tenemos los nerfeos. Para aquellos que no lo saben, buff significa cuando le elevan la estadística a un mutante. Nerf es cuando le rebajan la estadística a un mutante. Y luego está la palabra rework, que es cuando tocan las dos cosas al mismo tiempo o tocan mucho más cosas, o bueno, o también incluso hay un cambio de mecánicas. Así que hablaremos de eso. Obviamente no dará el video para todos los cambios porque fueron muchos cambios. Fueron cambios mínimos más que todos, pero son cambios que hay que resaltar, chicos. Ya por fin tenemos unos nerfs esperados, tenemos otros que no son tan esperados, que bueno, los veremos, chicos, y obviamente recalcaré, ya que tengo que tener aquí la ayuda de la computadora, de la PC, para todo ello. Así que hablaremos de muchas cositas. Así que, ok, chicos, les hablaré de lo que será nuevo meta, de lo que ha perdido el meta, pero principalmente, chicos, lo que todos se están preguntando: Manu, ¿han nerfeado al Aratomis? ¿Han nerfeado a uno de los mutantes que ha estado más roto actualmente? Pues sí, chicos, lo han nerfeado, no en gran cantidad, pero ya les diré. Ha sido nerfeado su habilidad de debilitamiento en un 10%. Sí, chicos, eso fue lo único nerfeado en el Aratomis, lo cual está bien, chicos. O sea, yo sé que es el mutante más roto, pero les recuerdo que este mutante es reciente, por lo cual no le van a meter un nerfeo que se merece. Y bueno, el juego también se excusa de que es un mutante de incursión. ¿Que sirve el nerfeo? Sí. ¿Que se va a notar? Yo creo que no. O sea, va a seguir estando realmente fuerte el Daratomis. Solamente que, bueno, ahora pues tus mutantes van a tener una oportunidad de no quedar en ceros mayormente. Así que un cambio, el primer cambio que se tenía que hablar. Y bueno, 10% menos de debilitamiento para el Daratomis. En cuanto, chicos, los otros que quería hablarle, el Archivista Eterno, chicos. Ya saben que el Archivista Eterno pues ya tiene más de un año que está súper rotardo. Un super tanque para su velocidad, mucho daño, mucho todo lo del Archivista Eterno. El nerf, solamente al Archivista Eterno le tocaron dos nerfs. El primero es que le han reducido la vida, chicos. Le han reducido la vida en 200 puntos. Obviamente en versión básica. En platino notarán que le nerfearon 400 puntos, porque ya saben, la estrella de platino te proporciona un 100% de extra de estadísticas. Entonces en básico 200 puntos menos de vida, y en platino pues ustedes verán que es 400 puntos menos. Así que un nerf que se puede llegar a notar bastante en el archivista, que no lo sacará del meta obviamente, porque como les digo es un mutante de incursión que tenían que redondearlo. Otro mutante de incursión que se llevó un nerf fue el heredero de los 5 anillos. Ahí, como ven, el mutante era 4.17 de velocidad, ahora es 4.08. Un nerf potente para aquellos mutantes que eran 7 de velocidad, con buen orbe de velocidad, que después de que sacaban un turno al heredero, no podían doblegar, porque al heredero se armaba con un orbe de velocidad level 5 y no podías doblegarlo a pesar de ya el heredero haber atacado. Entonces es un pequeño nerf que se nota simplemente en eso, porque para aquellos mutantes que superen el 8 de velocidad con orbes, ya van a poder doblegarlos sin problemas. Así que un nerf que me gustó bastante. Un nerf no exagerado, pero que se puede notar simplemente por ese caso. Seguirá siendo fuerte igual en el ataque y en la vida. Otro que sufrió un pequeño reward, chicos, fue... Vamos a hablar primero de los mutantes de incursión, chicos. Después hablaremos. Ok, vamos a hablar primero del meta. Este video, chicos, va a tratar del meta. Ok, voy a olvidarme de los pequeños nerfs, vamos a hablar del meta. Ok, el Spin Fury, chicos, exacto, ya tocaba hablar del Spin Fury, chicos. Ya saben, es uno de los mutantes que dominaba el meta actualmente. El Spin Fury fue nerfeado en 2 puntos. Fue nerfeado en su daño y fue nerfeado en su escudo.
El daño, chicos, el Spin Fury fue nerfeado no en el daño base, sino en el daño del plus, que era donde estaba realmente fuerte. Se le fue nerfeado el plus en un 6,6%, casi un 7%, pero no un 7% de reducción de daño el que sufrió el Spin Fury. ¿Se notará? Sí, se notará más que todo en el tema de cuando te enfrentes a otros mismos Spin Furies. Ese es el caso. Y bueno, creo que contra Zeus no se notará tanto, pero hay que tener igual cuidado con los Zeus. Por ahí puede que se llegue el meta del Zeus con un orbe de vida en defensa. Capaz. Así que, y el otro nerf, chicos, fue en el escudo. Se le vio reducido el escudo en un 5%. Un cambio totalmente necesario, porque el Spin Fury con escudo, pues, te aguantaba golpes de counters. Los Gloovers, pues, no te podían hacer el support necesario. Se supone que el Gloover era una cosa. Y ojo, que ahora hablaremos del Gloover, chicos. Que el Gloover se le ha golpeado realmente fuerte. Y luego hablaremos de ¿cómo se llama? De otro. Nah, mentira, chicos. ¿Ustedes creyeron que el Gloover había sido golpeado fuertemente? Pues no. Lo que pasa, chicos, es que ayer habían estadísticas malas en los servidores, por eso hubo mucha confusión. Y hoy han sido actualizadas e incorporadas, o sea, se actualizaron incorporado. El único nerf que se le ha dado al Gloover es que le han reducido un 5% su habilidad de debilitamiento. Un nerf que se va a notar más que todo en PvE, en PvP. Técnicamente el debilitamiento con Gloover no era tan eficiente, pero sí ayudaba. Ahora 5% de debilitamiento, que ojo, se va a notar porque era un mutante de ataques neutros, por lo cual 5% le pega, porque ya que él no hace extra daño ni nada por el estilo. Así que 5%, que de hecho todo esto ya está incorporado en el juego, chicos, por si no lo sabían. Y bueno, chicos, ahora hablemos del Zeus. Para ver, el Zeus, ¿dónde está el Zeus? El Zeus fue nerfeado, pero solamente en una sola característica. Y es que le han nerfeado el ataque. Le han quitado 50 puntos de daño del plus, que eso viene siendo... déjenme aquí calcular rapidito con la mente mentosa. Si el Spin Fury fue nerfeado un 6%, el Zeus fue nerfeado un 3% de daño. Algo así, como un 3% aproximadamente el Zeus. Ahora otro que estaba realmente fuerte y fue nerfeado fue el Triad. Obviamente un mutante que siempre ha sido fuerte. Siempre ha sido fuerte. Le han nerfeado solamente la habilidad de escudo. De un 100% que se echaba a un 95%. Un pequeño nerf que como que digamos, toma, te voy a quitar un pelito. Vamos a ver si se nota o no se nota. Al final 5% al Triad. Más que todo le afecta a aquellos que potenciaban orbes, pero de resto normalito el cambio. Ojo que también me han nerfeado, me le han bajado estadísticas a la pesadilla viviente. Ojo, no se preocupen, no es el daño, porque ya de por sí tenía el daño justo para llevarse a los Zeus, pero la pesadilla viviente simplemente fue nerfeada en un 5% de debilitamiento, creo que fue la cuestión. Sí, 5% de debilitamiento, que al final el debilitamiento no se notaba en ella, pero te ayudaba. Ok, chicos, ahora hablemos de aquí a que me acuerde de otros nerfs. Hablaré cosas intercaladas. Disculpen si no he tomado el orden, pero ya después hablaré de lo que es. Hablaremos de lo que puede ser el nuevo meta, pero a la vez no. Y sería la Mimi Cronocurva, chicos. La Mimi Cronocurva ha recibido un pequeño reward. ¿Por qué reward? La han bufeado y la han nerfeado. ¿Qué pasa? Que la Mimi Cronocurva le han bufeado la velocidad en 0,13 puntos. Ahora tiene una velocidad de 11,24. Pero a la vez digo reward porque le han reducido el daño en 100 puntos, chicos. Sí, le han reducido el daño en 100 puntos. ¿Por qué? Esto fue más que todo equilibrado para hacerle counter al Zeus, que le dé el daño justo como una pesadilla viviente, pero que a la vez sea suficiente. ¿Que es un cambio que le ayuda? Yo creo que no, porque te toca obligado colocarle orbe de velocidad level 5. Porque, chicos, si arman a la Mimi Cronocurva con orbe de velocidad level 4, queda en la misma velocidad de los 11.11 que tienen level 5. Queda en 13.33. Así que un reward que creo que le cae más mal que bien. Así que obviamente no creo que Mimi Cronocurva sea la ideal para colocarle un orbe de velocidad level 5. Sabiendo que le han reducido el daño, le va a dar daño justo para llevarse a los Zeus, pero ojo.
Se viene nuevo Antizeus si no tienen pesadilla, pero ya saben que hay que colocarle level 5, lo cual está grave. Así que un reward que creo que ha dejado en las mismas a la mutante. Y de hecho, le han reducido, como les he dicho, le redujeron... O sea, aparte de que le redujeron 100 puntos de daño, que técnicamente es como un 9%, también le ha reducido otro 3% extra de daño. O sea, a la Mimikronocurva le nerfearon un total de 12% de daño. Así que... Y para rematar, le debilitaron 5%. O sea, le quitaron 5% de debilitamiento. Así que la Mimikronocurva la golpearon bien fuerte. En vez de ser un reward estable, fue un reward bastante horrible. Tenía que tener la velocidad de la pesadilla, que la pesadilla es 11.76. Algo así tenía que tener. Y bueno, la Mimikronocurva sinceramente no creo que entre en el meta. Pero bueno, va a ayudarles a aquellos jugadores que tienen orbes de velocidad level 4 a enfrentarse a otros Zeus con level 4 de velocidad. Pero ojo, sinceramente no me gustó que le pegaran tanto en el debilitamiento como en el daño. Así que pobre Mimikronocurva, la esperábamos. Un mutante más reciente que lo bufearon también fue el huesamblaje. Chicos, tenemos que hablar del huesamblaje, ya que recibió un cambio en su vida. Le subieron 85 puntos de vida. No se va a notar, pero sí necesitaba vida del mutante. Pero le subieron la absorción de 35% a 50%. Así que ojo con ese cambio. Ya miren, se cura una barbaridad mi huesamblaje. Así que un cambio que realmente se va a notar bastante. Varios mutantes que fueron nerfeados sin sentido fueron el Invocador, el Vainamoinen, Ninrod. Cosas que tengo que mencionar después, pero más que todo fue el Vainamoinen, bro. Al Vainamoinen le dieron durísimo, aunque lo tengo congelado, ¿no? Le nerfearon la velocidad potente, bro. Aunque era un mutante que no se usaba. De 7.14 pasó a 6.67. Un cambio que se tenía que hablar. Y ojo, también chicos, la Dama del Crepúsculo. Le han subido su vida base en 100 puntitos. Por lo cual en platino serán 200 puntos. Ahora pues puede tener 7000 de vida exactamente. Fácilmente. Así que un buff que no sé si le ayudará. Te ayudará a que sea más tanque, obviamente. Le puede ser más conveniente a aquellas Damas del Crepúsculo que se armaban con respuestas, porque es lo único que se arma, Dama del Crepúsculo con respuesta. O incluso la de fortalecimiento puede llegar a surgir por allí. Pero déjenme ver si le han subido la absorción, porque si le suben la absorción sería God. Ok, le subieron la absorción de vida en un 5%. Pero estoy viendo aquí en la tabla que a la Dama del Crepúsculo le han nerfeado el daño plus. Le han quitado un 4% de daño plus. Ok, un equilibrio que le hicieron a la Dama del Crepúsculo. ¿Que le viene bien? ¿Que quedará igual? Yo creo que ha quedado igual. No, ha quedado un poco mejor. No seamos pesimistas, ha quedado un poco mejor. Entonces chicos, esos son los cambios que son resaltantes actualmente con el meta. Ya saben que el Spin Fury estaba realmente fuerte. Ya les he dicho que le bajaron. El archivista simplemente le bajaron la vida. Ah, verdad, perdón, dije que el archivista le bajaron 200 puntos, pero también le bajaron el ataque, chicos, le bajaron el ataque. Le bajaron el daño en un 2%, bueno, 2,5%. El daño individual, el múltiple sigue igual, pero el individual se lo bajaron en un 2,5%. Creo que es la estadística correcta, o aproximadamente, pero de 2% es la estadística. Olvidé hablarles eso del archivista. Le bajaron la vida en 200 puntos. Y también le bajaron el daño en un casi 2%. Y el Filias de Rocas, chicos, el Filias de Rocas también fue nerfeado. Le bajaron la velocidad de 4.35 a 4.26. Ok, no necesitaba ese nerf, pero era un mutante. Ah, pero ojo, le bajaron la velocidad, pero le subieron la herida un 5%. Creo que fue la cosa, ¿no? Déjenme ver, la herida... Ah, no, un 10% de herida. Algo que no se va a notar porque si le bajas la velocidad a un mutante con herida, de nada le sirve. Así que, pues pobrecito, quedó peor. Chicos, cambios resaltantes en los necros. Ya me habrán dicho, Manu, ¿y los necros? Pues tenemos de primero a uno de los más resaltantes, será el Hellsouth. Chicos, sí, el Hellsouth, pues le han subido la vida unos 235 puntos en su base. Obviamente en platino es un aumento de 470 puntos de vida, que se va a notar un montón. Pero otra cosa es que le han subido la absorción un 10% más. Ahora tendrá la absorción de vida en un 55%. Así que cuidado con el Hellsouth Fortitanque o incluso Hellsouth Full Vida. Cuidadito.
No creo que entra al meta porque al final no han nerfeado mucho a los mutantes que literal son una cosas. Pero ojo, que el Hellshout full vida puede venir bien todavía contra esos Spin Fury, contra el Zeus, mutantes veloces. Y yo creo que el Hellshout se puede llegar a notar, pero meta no se convertirá. Meta no se convertirá. Otro cambio que fue totalmente innecesario, chicos. Disculpen que esté lento. Estoy leyendo la tabla a la vez porque obviamente en el juego no te dice la diferencia. Y fue el Borrasca, chicos. El Borrasca le han nerfeado la habilidad en un 10%. Ahora tiene la habilidad de debilitamiento en plus del 70%. Pero eso no es todo, porque también le han nerfeado el daño, chicos. Sí, tristemente le han nerfeado el daño. Pero una tontería, le nerfearon fue el plus apenas en un 1%. Van a notar que su Borrasca pega una tontería menos. Así que cambio innecesario en el Borrasca. Supongo que... bueno, necesario para que algunos necros se vean, pero sinceramente innecesario el cambio. Pero hablemos de un cambio realmente fuerte, chicos, que como el del Hellshout. Y estamos hablando del mutante original, que tristemente no lo tengo, pero espero tenerlo, chicos. El jefe de reactor de Team Soldiers. Y es que al original, chicos, le han bufeado la vida, ¿verdad? En unos, para ver, déjenme ver la matemática... casi 300 puntos, en realidad fueron una matemática, ok, tengo que hacerlo aquí, pero casi 300 puntos de vida lo que le han bufeado al mutante. Déjenme sacar la calculadora aquí, 2322 menos 2384. Le han subido 238 puntos de vida al original. Que se puede notar, sí, 238 puntos es bastante. Pero lo importante es que la absorción de vida ha pasado de un 45% a un 55%. Técnicamente como un Hellshout. Incluso puede que esté mejor que el Hellshout por la diferencia de velocidad. Así que cuidadito con el original. Ya puede servir más que todo con ese meta de veloces. Y bueno, se va a notar el cambio, chicos, se va a notar el cambio. Ya muchas cosas tengo que hablar, chicos, pero creo que estos son los cambios importantes. Déjenme revisar la lista antes de despedirme del video. Creo que he hablado de lo principal, pero vamos a ver. Ok, mutantes básicos, que bueno, recibieron nerf innecesario. Chicos, muchos mutantes recibieron nerf innecesarios. Muchos nerf innecesarios. Pero bueno, hubo algunos necros, triple B tiene más absorción. El motero maldito, simplemente le han subido... 25 puntos de vida, pero le han nerfeado el ataque en un 2%, lo cual no merecía, pero le aumentaron la absorción de vida en un 5%. Sinceramente, un cambio que hace que el motero maldito, ok, no se los mostré, ha quedado igual, pero si notan que tiene un pelito más de vida, pero menos daño, es eso, pero ahora tiene más absorción. Un cambio que no se va a notar, pero es un daño como así... sigiloso, porque les recuerdo, chicos, importante, les recuerdo que este es el primer cambio de balances, falta una segunda parte que todavía nos han dicho que será de la segunda parte, si retocarán lo que han hecho o tocarán otros mutantes, así que les recuerdo, por ahí hay otros mutantes, por lo menos, para los que quieren saber sobre la cena simplemente le nerfearon... La cena, ¿dónde está la cena? La cena le nerfearon, chicos, simplemente un 5% de habilidad de respuesta, que ya sabemos que la cena, pues... la respuesta es lo que no se cuenta de ella, pero un dato que debían de saber. Al igual por allí que muchos me están preguntando de la Project X27. A la Project X27 le bajaron un 2% del daño o 2,5% a la Project X27. Para aquellos que la usaban, que al final era un mutante bastante sobrevalorado. Otro mutante, creo que la Star Trooper le nerfearon el daño también un 2%. Cambio innecesario a la Star Trooper, pero... déjenme ver, otro mutante que literalmente se usaba y yo pudiera decir, la Brittany no sufrió el mejor de los balances, le subieron unos 86 puntos de vida, creo que fue, pero le subieron 10% la absorción de vida, así que la Brittany no es que la veamos, la Brittany queríamos verla nuevamente, pero pues no le han tocado casi nada en realidad, apenas 80 puntos de vida lo que le subieron, pero 10% más de absorción, que ya te digo yo que no es lo que le ayudaba necesariamente. Otro mutante que fueron reworkeados, le subieron la vida, pero le subieron la absorción. De varios necros tengo que hablar. Después, chicos, hablaré de eso, de qué necros le aumentaron ciertas estadísticas, pero principalmente quería enfocarme hoy en los mutantes meta. Por lo menos el Carlinger, el perrito, el Somorpho Cyber. El mutante estaba fuerte, no era meta, pero estaba fuerte.
simplemente le han nerfeado 5% de absorción de vida. Para aquellos que aprovechaban bastante la absorción, que de hecho estaba bien porque aguantaba mucha respuesta. Un mutante también sobrevalorado que se usaba bastante, que era muy buen mutante. Lo sigue siendo, simplemente ahora aguantará un poquito menos de respuesta. Pero un cambio que creo que era innecesario. Pero bueno, lo nerfearon tristemente al pobrecito. Se atravesó y lo nerfearon. Pobrecito. Ok, otro mutante que se usaba, chicos, déjenme revisar. Rey Lulu lo bufearon, pero Rey Lulu no se va a notar simplemente. Le subieron la vida y la absorción. Brick Brin le nerfearon el debilitamiento. Ok, Heredero, Exatux, Simurgh. Ojo, el Simurgh. El Simurgh simplemente le quita, quedó igual. Bueno, aquí dice que quedó igual. No sé qué le habrán cambiado al Simurgh. No le cambiaron nada. Y ok, chicos, eso es todo lo que quería tocar. Ninrod le quitaron fue la habilidad del debilitamiento, un 4%. Así que Ninrod, si no saben, era un mutante que se obtenía antes gratis, actualmente no. Así que hablar de Ninrod actualmente creo que es innecesario. Le nerfearon un 4% de debilitamiento. Así que chicos, me gustaría saber en los comentarios qué opinan de este cambio de balances. Como yo les dije en mi anterior video, chicos, son cambios de balances que iban a ser subjetivos, pequeñitos, mínimos, rasgativos, por así decirlo. No sé si existe la palabra, pero iban a rasgar simplemente un pelito las estadísticas para en el próximo cambio de balances ver que se incorpora. Así que esperen el próximo cambio de balances, que puede que llegue muy pronto en realidad. Simplemente no les puedo decir. Pero ya tenemos cambio de balances, ya hay nerfeos necesarios, como lo del Spin Fury, el Aratomis y el Archivista, que sinceramente los de incursión no fueron nerfeados mucho por el simple hecho de ser de incursión. Pero cambios que vienen muy bien, que se van a notar poquito, pero que, ojo, el Spin Fury más que todo el Spin Fury es el más golpeado de todos. El Spin Fury sencillamente no lo han sacado del meta, pero el Spin Fury pues ya no la va a hacer counter fácilmente pues a otro Spin Fury, o ya no te va a aguantar también los múltiples del Gloober. Así que el Gloober puede que ahora esté, en realidad sea más meta el Gloober, pero sin debilitamiento. Así que el Gloober pues puro daño. Así que chicos, apoyen con ese poderoso like, chicos. Les recuerdo que si el video es muy apoyado con los likes, pues tendrán muy pronto la siguiente parte hablando de los necros que fueron bufeados y rebalanceados, para hablar específicamente de ellos. Y luego otro video hablando de los nerfs a los mutantes con debilitamiento, porque eso también. Y otro específico hablando de los de incursión. Así que chicos, no olviden suscribirse, estamos a nada de los 25.000 suscriptores. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, ride with the mob, suck a nigga.